orden y de segundo orden, pues es suficiente para entender el comportamiento de un sistema de alto orden o de cualquier orden, es decir, mayor que segundo orden, ¿no? Es decir, de orden tercero en adelante. Entonces, eso es lo que voy a comentar muy breve, ya, porque las bases ya las tenemos. Y voy a poner un par de ejemplos y con eso espero que esté cubierto pues este tema. Y vamos a empezar realmente el día de hoy vamos a regresar, ¿verdad? A profundizar más en lo que se refiere a sistemas representados en espacio de estados, ¿no? Hemos estado viendo funciones de transferencia, pero bueno, nos falta ver algunos aspectos cruciales, ¿no? de lo que son los modelos de sistemas en espacio de estados. Bueno, entonces, entrando en materia, ¿no? En lo que son los sistemas de alto orden, pues van a ser funciones de transferencia, ¿verdad? En donde vamos a tener en el denominador polinomios de grado mayor que 2, es decir, de grado 3 en adelante. Y también en general en el numerador pues vamos a tener un polinomio de cierto grado, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Entonces, el mensaje principal para entender, ¿verdad?, el comportamiento de los sistemas de alto orden es que su respuesta transitoria no es más que la suma de las respuestas de sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden, como están viendo, ¿no? Acá arriba. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver por qué es así, ¿no? Entonces, lo que están viendo es un diagrama, ¿no? De bloques de un sistema que está dado, o lo que queremos ver es su comportamiento en lazo cerrado, ¿no? Entonces, este es un diagrama de bloques para un sistema en lazo cerrado o con retroalimentación. ¿Por qué? Pues porque la variable de salida, ¿verdad? Y de S regresa, ¿no? Aquí hay otra función de transferencia, ¿verdad? Pero finalmente la señal de salida, la variable de salida, pues aparece aquí, ¿verdad? Aquí faltó señalar explícitamente que se calcula un error, ¿verdad? Que es la entrada de esta función de transferencia, ¿verdad? Pero bueno, esta es la retroalimentación. Sabemos, ¿verdad?, que toda función de transferencia no es más que un cociente, ¿verdad?, de dos polinomios, ¿no? Entonces, G de S, aquí está, dada por este cociente, ¿verdad? P de S entre Q de S. A su vez, H de S, pues igual, ¿verdad? Es otro cociente, ¿no? N o eta de S sobre D de S. Y bueno, pues podemos entonces obtener la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema, ¿no? Esta es la que se muestra aquí. Vean cómo otra vez es un cociente, ¿no? De un polinomio en el numerador y de otro en el denominador, ¿verdad? Entonces aquí podríamos usar otro símbolo, ¿no? Como GSL, ¿no? Para decir que esa función de transferencia es en lazo cerrado, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. Lo único nuevo es la presencia en el camino, ¿verdad?, de regreso de la variable de salida, la presencia de esta función de transferencia. De lo contrario, la función de transferencia en lazo cerrado de GDS, sin este bloque sería GDS entre 1 más GDS, ¿no? Eso es lo nuevo. Esto no es importante. El mensaje que quiero dar es que no importa, ¿verdad?, que si tenemos una función de transferencia en lazo abierto, una función de transferencia en lazo cerrado, pues estas están dadas por polinomios, ¿no? Vean que dice aquí abajo, dice P de S, Q de S, sería eta de S y D de S son polinomios, ¿verdad? Que dependen de la variable independiente S, la variable compleja, ¿verdad? S, ¿no? Y entonces, pues, si sustituimos
GDS y HDS en esta función de transferencia, que repito, representa el comportamiento, ¿verdad?, en lazo cerrado de este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener una función de transferencia, pues, ¿no? En donde podemos, al sustituir, ¿verdad?, los polinomios PDS y DDS, y si efectuamos su producto, pues vamos a obtener en general un polinomio de grado m, como señalé, ¿no? En donde, bueno, aparecen los coeficientes, ¿no?, correspondientes, B0 hasta Bm. Y en el denominador, ¿verdad?, pues igual, vamos a tener un polinomio, pero de grado n. O sea, ¿cómo llegamos a esta ecuación? Pues sustituyendo, ¿no? Y sustituyendo aquí, ¿no? Entonces, GDS, pues es PDS entre QDS. Entonces sería el numerador. Y luego en el denominador, pues 1 más GDS, que nuevamente es este cociente por este otro, ¿no? Y bueno, haciendo álgebra, repito, para simplificar, ¿verdad?, esto. Entonces, se elegiría el común denominador, ¿verdad?, QDS y DDS. Entonces, se multiplica por 1. Entonces, en el denominador aparece un cociente, ¿verdad?, un numerador y un denominador. Y al final, aplicando la regla del sándwich, ¿no?, o de la torta, entonces llegamos al cociente que mostré, a este, ¿no? Entonces, el punto importante, pues, es este resultado, ¿verdad?, que tenemos una función de transferencia que en general va a tener dos polinomios, uno de grado m en el numerador y uno de grado n en el denominador. Ya sabemos que si obtenemos las raíces del polinomio en el numerador, vamos a obtener los ceros, así se llaman a las raíces, ¿no?, del numerador. Y si calculamos las raíces, ¿verdad?, del denominador, vamos a obtener los polos, ¿no? Así se llaman esas raíces. Y también ya he mostrado, ahorita lo podemos hacer, ¿verdad?, con otro ejemplo, como si generamos la función de transferencia de un sistema de cualquier orden, ¿verdad?, podemos pedirle a MATLAB que nos dé los polos, los ceros, ¿no?, de esa función de transferencia. Entonces, la respuesta transitoria, es decir, la respuesta, ¿verdad?, desde un tiempo cero a un tiempo final, ¿verdad?, se puede obtener mediante simulación. Y lo que hemos estado haciendo, lo que hicimos para un sistema de primer orden, segundo orden, es obtener expresiones analíticas, ¿no?, factorizando, ¿no?, y determinando los polos, ¿no? Bueno, también los ceros, ¿no? Entonces, si factorizamos este cociente, ¿no?, estos polinomios, entonces vamos a tener, como se observa, ¿no?, en esta ecuación, ¿no?, ese cociente, esta función de transferencia no es más que nuevamente el cociente, ¿verdad?, pero ahora de los ceros y los polos, ¿verdad?, factorizados. Entonces aquí están. Vamos a tener m ceros y n polos. Y bueno, pues una ganancia, ¿no? Puede ser 1, ¿no?, o puede tener otro valor. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos visualizar para cualquier sistema de cualquier orden, ¿no?, de alto orden, su respuesta transitoria y en estado estacionario? Bueno, en general, entonces, vamos a tener dos situaciones, ¿verdad? La primera es si los polos son reales y diferentes. Y la segunda, si los polos son reales y complejos conjugados, ¿no? Entonces, si los polos, es decir, las raíces del denominador, ¿verdad?, de nuestra función de transferencia, son reales y diferentes, es decir, P1 es diferente de P subíndice 2 y así, ¿verdad? O sea, P subíndice N. Entonces, lo que va a suceder es, si aplicamos una entrada escalón unitaria, lo que vamos a obtener es una función como la que se muestra, ¿no? Vamos a tener un integrador. ¿Esto por qué? Pues por la presencia de la entrada escalón unitaria, ¿verdad? Y luego vamos a tener una sumatoria de términos de primer orden, ¿no? Entonces,
aquí está lo que mencioné al inicio, ¿verdad? Sistemas de alto orden se pueden entender mediante la suma, ¿verdad?, de respuestas de sistemas de primer orden. Aquí está, ¿no? Entonces, no es más que pues varios términos, ¿no?, en donde van a aparecer las funciones de transferencia, ¿verdad?, de un sistema de primer orden, ¿no? Listo, entonces ya sabemos cómo se comporta un sistema, entonces su suma pues es muy fácil, o sea, la podemos calcular pues fácilmente, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que decía, no necesitamos estudiar más que sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, ¿sale? Pero este es en el caso de si los polos son reales y diferentes. Recuerden, de este polinomio o de este, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, ya vimos, ¿no?, que por ejemplo, para sistemas de segundo orden, ¿qué puede suceder? Que los polos pueden ser complejos conjugados, ¿no? Entonces, por eso necesitamos considerar el otro caso. Si existen polos que sean reales y también polos complejos conjugados, ¿no? Ok, entonces, para este primer caso, podemos complementar con lo que dice aquí. Si todos los polos están del lado izquierdo del plano complejo, del plano complejo, pues entonces el sistema es estable. Vamos a hablar más de estabilidad más adelantito. Entonces, la dinámica, la respuesta, las características, ¿verdad?, la respuesta transitoria, pues va a estar dada por el comportamiento de estos sistemas de primer orden, ¿no?, en este caso. Y ya sabemos eso, ¿no? Ok, entonces en esta otra situación, si tenemos polos, algunos reales, pero algunos complejos conjugados, entonces la respuesta, ¿verdad?, transitoria en general la podemos descomponer en estas tres partes, ¿no? Como en el caso anterior, un integrador. ¿Esto qué quiere decir? Que este polo está en el origen, ¿no? Es decir, es cero, ¿no? Aquí los polos pues son el valor que tenga, P subíndice J, ¿no? Pero aquí esto es cero. Entonces, si tenemos polos reales y complejos conjugados, pues entonces se va a repetir, digamos, lo que ya habíamos dicho, más este otro término, ¿no? ¿Qué es esto? Pues para que tengamos polos complejos conjugados, pues debemos de tener en el denominador un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y eso ya es lo que acabamos de estudiar, ¿no? Es lo que acabamos de hacer en el análisis de un sistema de segundo orden, que su comportamiento lo define, ¿verdad?, el polinomio que aparece en el denominador, o los polos, pues, ¿no? ¿Okay? Y entonces, pues vamos a tener otra vez, ¿verdad?, una sumatoria, porque estamos considerando sistemas de cualquier orden, ¿eh? Entonces vamos a tener, dependiendo de ese orden de nuestro sistema, vamos a tener muchos términos en esta sumatoria, o podemos tener, pues, ¿no?, varios términos en esta sumatoria, así como señalamos para el caso de sistemas de primer orden. Listo. Eso es todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Entonces, los polos dominantes se llama así, ¿verdad? Los enlazo cerrado o enlazo abierto también puede ser, pues son los polos, son las raíces, ¿verdad?, que determinan las características de la respuesta transitoria, ¿no? Estamos hablando de enlazo cerrado, pues enlazo cerrado del sistema. Y estos van a ser, en general, polos complejos conjugados, ¿no? Y si son polos complejos conjugados, pues son pares. Ajá. Y, es decir, esos son los que van a definir las características de la respuesta. Entonces, ya sabemos, ¿no? Si tenemos polos complejos conjugados, vamos a tener el comportamiento típico de un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿verdad? Entonces, el comportamiento, pues, en general de sistemas de tercer orden, de cuarto y de cualquier orden que sea de alto orden, se va a aproximar por el de un sistema de segundo orden. Y el comportamiento más rico, más complejo, pues va a ser aquel de un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿no? El que oscila, ¿no? Listo. Entonces, eso es todo, ¿no? Esto que acabo de comentar, pues están en las notas
que les compartí, que se llama, dice, respuesta transitoria de sistemas, ¿no? Y no son más que tres láminas, ¿no? Porque las bases ya las vimos. O sea, por eso es tan importante, ¿verdad? Saber, aprenderse ahí sí, ¿verdad? Y ver con detalle, en forma analítica, como lo hicimos, pues, cómo es el comportamiento de un sistema de primer orden, cómo es el comportamiento de un sistema de segundo orden. Y con eso, pues, podemos entender el comportamiento de cualquier sistema. Por ejemplo, aquí en el texto de Mahalanobis, en el capítulo 3, me parece, vean, hay algunas funciones de transferencia de sistemas de alto orden. Por ejemplo, aquí, este sistema, ahorita lo voy a teclear en MATLAB, pero ¿de qué orden sería ese sistema? Bueno, para responder eso nos debemos de fijar, ¿verdad?, en la función de transferencia en su denominador, ¿no? Entonces vemos aquí, hay un término S cuadrada, ¿no? Un término cuadrático, luego producto con S más 3, luego S más 5, ¿no? Entonces, si multiplicamos, pues es S cúbica, y por S, pues es S a la cuarta. Este es un sistema de cuarto orden. Entonces, podemos aplicarle una entrada de escalón, ¿verdad?, unitaria, y ver su comportamiento. Y hay un 0, ¿no? Por cierto. Aquí están otros ejemplos de sistemas de alto orden, ¿no? No hay ceros, no hay raíces, pues, en el numerador, el término independiente nada más. Pero vean el denominador. Entonces, es un polinomio de, otra vez, S por S cuadrada y por S, ¿verdad? Entonces sería otra vez S a la cuarta. Entonces, un sistema de cuarto orden. Y aquí, vean, S cúbica también, ¿no? S cúbica por S, pues S a la cuarta. Pero el último es más, este sí es de alto orden, ¿verdad? S cúbica, luego otra S, pues 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, S a la cuarta por S al cubo, pues sería S a la séptima. Es un sistema de séptimo orden, ¿no? Y que además tiene que, tiene dinámica en el numerador, es decir, es un polinomio de segundo grado, por lo tanto hay dos ceros, ¿no? Vamos a escribirlo, o sea, cómo se define en MATLAB esta función de transferencia. Bueno, primero vamos a hacer este y luego este más complejo, ¿no? Este es un sistema, dijimos, de cuarto orden. Entonces, venimos a MATLAB y definimos, ¿verdad?, un numerador, nada más que responda MATLAB, un numerador, ¿verdad? Y vamos a teclear los coeficientes del polinomio del numerador. En este caso, vean, 10 multiplica S más 1, por lo tanto, los coeficientes son 10 y 10, ¿no? 10S más 10, eso es lo que tendría el polinomio del numerador. Por lo tanto, así sería el vector, ¿verdad?, del numerador. Y el vector correspondiente al polinomio del denominador, entonces, ¿cómo sería? Bueno, aquí tenemos dos opciones, jóvenes. Podemos nosotros en forma, bueno, analíticamente, o sea, a mano, ¿verdad?, calcular, escribir el polinomio, ¿verdad?, que está indicado ahí, que está factorizado. Entonces, podemos multiplicar nosotros, ¿verdad?, S por S más 3, entonces tendríamos S cúbica más 3S cuadrada, ¿verdad? Y luego multiplicamos eso por S más 5. Y entonces tendríamos S a la cuarta más 3S cúbica más 5S cúbica otra vez, ¿verdad? Más 15 S cuadrado. Entonces, simplificando, nos quedaría S a la cuarta más 8S cúbica más 15S cuadrada. Entonces, podemos hacer esto, ¿no? Pero podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, en MATLAB podemos usar una función que nos ayuda a calcular ese polinomio. ¿Cómo se llama esa función? Se llama CONV, de convolution, abreviado, que ese es el nombre, pero realmente lo que hace es multiplicar
polinomios, los polinomios que nosotros le indiquemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar s cuadrada por s más 3, ¿no? Que ya lo teníamos, ese está fácil. O sea, tendría s cúbica más 3 s cuadrada, ¿verdad? S cúbica más 3 s cuadrada. Y luego lo tengo que multiplicar por s más 5. Entonces, eso lo puede hacer MATLAB, esta función, y recibe dos argumentos, ¿no? O sea, el primero y el segundo polinomio. Entonces, el primero, ¿cómo sería? S cúbica más 3s cuadrada, ¿verdad? Entonces, más 3, ahí está, los coeficientes. Luego, el término S no existe, ni tampoco el término independiente, ¿no? Entonces, así sería el primer argumento de esta función. Y para que lo multiplique con S más 5, ¿verdad? No, eso no es. Con S más 5, entonces tenemos que dar los coeficientes, ¿verdad? 1 y 5, ¿no? En otro vector, así. Y listo. Y entonces MATLAB nos devuelve ese polinomio. A ver si estaba yo bien. Sí, 1, 8, 15 y luego 0 y 0, ¿no? Entonces, entonces mi cálculo analítico pues estaba bien, pero pues con MATLAB puedo verificar, ¿no? Entonces recuerde com, ¿no? La función com de convolution. Y uno puede anidarlo. Luego voy a usar un ejemplo, es decir, puedo decir convolution y luego otra vez convolution y darle los argumentos, ¿no? que se requieren. Listo. Entonces, ya puedo generar la función de transferencia, ¿no? Con numerador y denominador. ¿Verdad? Con los vectores, ¿verdad? Que tienen los coeficientes de los polinomios, ¿no? Entonces, recuerden, estoy generando esta función de transferencia, ¿no? Y también podemos, bueno, aquí está ya la función de transferencia, entonces vemos, ¿verdad? Que el denominador es un polinomio de cuarto grado, ¿verdad? Entonces, podemos verificar o calcular tanto los ceros como los polos. Recuerden las raíces, pues, ¿no? De el polinomio que está en el numerador. No, es 0. No es 0, sino 0 nada más. O 0, pues, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está. Es menos 1. Y luego las raíces o los polos, ¿no? Se obtienen mediante la función pol, ¿no? Y le pasamos a esa función, le pasamos la función de transferencia, ¿no? Entonces, ahí está. Pero bueno, lo que queríamos era ver el comportamiento de este sistema de alto orden, de cuarto, ¿verdad? De cuarto orden, cuando le apliquemos una entrada escalón unitaria, una entrada de impulso o cualquier otra, ¿verdad? Entrada que nosotros queramos, ¿no? Entonces, vean cómo los polos, ¿verdad? De esa función de transferencia son todos reales y diferentes. Bueno, no es cierto, no son diferentes. Hay dos repetidos, ¿verdad? Que están en el origen y luego dos reales. Sin embargo, no tenemos el comportamiento que dijimos ahorita, es el más complejo, que está dado por pares de complejos conjugados, ¿verdad? Entonces, no, simplemente viendo esos polos, pues uno esperaría que no haya oscilaciones, ¿verdad? En la respuesta. Vamos a verificar, ¿no? Y vean, pues efectivamente, ¿verdad? No solo no hay, sino que es una respuesta, es una curva exponencial, ¿no? Este sistema es inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo aumenta, pues la respuesta crece también y demasiado rápido, muy rápido, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues se dice que es inestable. Y de hecho, se puede entender esa inestabilidad por la presencia de los polos en el origen, ¿no? En cero.
Ok, vamos a ver otro ejemplo. Decía que este, ¿no? Este que está muy feo, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos para este sistema dijimos, es de séptimo orden, ¿verdad? Porque el polinomio del denominador es un polinomio de grado 7, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues porque aquí está S cúbica y luego 4 términos en donde aparece S, ¿verdad? Otra vez, ¿no? 4 términos de primer orden. Entonces voy a teclear esa función de transferencia. Entonces voy a definir el numerador como 1. Entonces en el numerador, en este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, veo 20 está multiplicando al polinomio de segundo grado. Entonces, ¿qué coeficiente tiene S cuadrada? Pues 20, ¿verdad? Pero luego, el término S sería 20 por 3, ¿verdad? Entonces, S 60 y el término independiente, pues 20 por 4, ¿no? Entonces, es lo que tengo que teclear. También lo puedo hacer así, ven, 20 y luego en el vector, ¿verdad? En el vector escribo los coeficientes que estoy viendo aquí en el polinomio, entonces sería 1, 3 y 4, ¿no? Y MATLAB hace el cálculo por mí, ¿no? Entonces, también se puede así, ¿no? Ahí está. Denominador 1. Aquí voy a usar convolution, ¿no? Para efectuar el producto, ¿no? Y obtener el polinomio. Entonces puedo otra vez multiplicar este producto, pues está fácil, ¿verdad? S cúbica por S más 1, entonces tendría S cuarta más S cúbica, ¿no? Y entonces, si S a la cuarta, ¿verdad? Más S cúbica, que multiplica pues a estos tres términos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Vamos a verlo. Entonces sería convolution. El primer argumento sería S a la cuarta, entonces tiene el coeficiente 1, ¿verdad? Y luego S al cubo también tiene el coeficiente 1. S cuadrada no existe, S no existe y el término independiente no existe. Entonces, eso es lo que tendría que teclear. Es importantísimo, jóvenes, que quede claro. Si no agregamos estos 3 ceros, ¿verdad? Pues estamos tecleando otra cosa, ¿verdad? Es decir, estamos tecleando los coeficientes de otro polinomio. Entonces, remarcando el 1 porque pues es S a la cuarta, ¿verdad? Más S al cubo, ¿no? Entonces los dos tienen coeficiente 1, ¿ok? Pero entonces, S es a la cuarta, este es al cubo, entonces S cuadrada, S y el término independiente, ¿ok? Y luego vean cómo podemos ir tecleando, ¿verdad? Los otros términos que necesitamos multiplicar, ¿no? Entonces aquí sería, voy tecleando estos otros términos, entonces sería 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3, cierro, y nuevamente, ¿verdad? Otra convolución. Y luego 1 y 4. 1 y 4. Y aquí sí, ya tendría que proporcionar el otro argumento, ¿no? Acuérdense, la función convolución necesita dos entradas, ¿no? Dos argumentos, ¿no? Entonces, 1 y 4 y me falta 1 y 5, ¿no? 1 y 5. No, ya estaba el paréntesis cuadrado. Entonces, cierro el primero, esta convolución, ¿verdad? Luego cierro la siguiente y cierro la última, ¿no? Y listo. Doy Enter y listo, ¿no? Entonces, vean cómo en estos sistemas de alto orden, pues sí es muy útil, ¿verdad? Esa función que nos ayuda a obtener el polinomio, ¿verdad? Desarrollado, vamos, ¿no? No factorizado.
Entonces, a ver, es cierto si es de grado 7. Este es el término independiente, ¿no? Luego S cuadrada, S cúbica, S a la cuarta, S a la quinta, S a la sexta y S a la séptima. Entonces, sí, ¿verdad? Pero bueno, también podemos verificar esto cuando generemos la función de transferencia, ¿verdad? Entonces, ya lo saben, una variable, ¿verdad? Que el nombre, ustedes lo deciden, pues, ¿no? Pero TF, ¿no? Eso es esa fuerza, transfer function, pues, ¿no? Y luego numerador 1 y denominador 1, ¿no? Y listo. Y ahí está la función de transferencia de mi sistema de orden 7. Aquí está. El polinomio del denominador, veo que tiene exponente, ¿qué? 7, ¿verdad? Y lo mismo, ¿no? Que hicimos hace un momento. Le digo a MATLAB, dame los ceros de esta función de transferencia, ¿no? Ajá, y vean cómo en este caso los ceros son complejos conjugados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estoy viendo que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y vamos a ver qué pasa con los polos, si algunos de ellos son también complejos conjugados o no. GS1, ¿verdad? Pol GS1. Y vean, sí, sí. ¿Qué había dicho que significaban los ceros? Los ceros son las raíces del polinomio del numerador. Esa es la definición, vamos, de cero. ¿Sí? El nombre cero, pues es porque así les gustó a los ingenieros de sistemas, a los ingenieros de control. Pero realmente los ceros son las raíces del polinomio del numerador de una función de transferencia o de toda función de transferencia. Y los polos son las raíces del denominador de toda función de transferencia. ¿Okay? Estas son las definiciones. ¿Ok? Entonces vean cómo en este problema, pues, o en este sistema, en este modelo, ¿no? Los ceros, las raíces del numerador, pues son un par de complejos conjugados. Pero vean, los polos del denominador son reales, ¿no? Aunque repetidos, hay 3 repetidos, entonces este sistema también va a ser inestable, ¿no? O bueno, vamos a ver, ¿verdad? cuál es su comportamiento. Ya lo saben, con step GS1, ¿verdad? Y vean, sí, ahí está, es inestable, es crecimiento exponencial, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, de los dos que hemos visto, no hemos encontrado uno que sea, lo es. Sí tiene raíces complejas conjugadas. Vamos a ver, voy a declarar rápidamente que no tiene ceros, ¿verdad? Que solo tiene el término independiente, ¿no? Igual a 15, ¿no? Denominador 2. Entonces, este sistema es de cuarto orden, ¿no? Entonces, voy a multiplicar, o podemos multiplicar otra vez, ¿verdad? Bueno, voy a usar la función convolution para multiplicar estos 3 términos, ¿sale? Otro ejemplo de uso de esa función. Entonces, convolution, y entonces el primer argumento, ¿cuál debe ser? S. ¿Cómo tecleo S, verdad? Solito S. Ok, pues 1 nada más y 0, ¿no? Y luego coma y convolution ahora, ¿no? Y el siguiente término es este polinomio de segundo grado, los coeficientes 1, 2 y 1, ¿no? 1, 2 y 1. Y tengo que teclear, ¿verdad? Otro convolution, no, ya no. A ver, no, ya no, ¿verdad? Porque el otro término ya es S más 5, o sea, los coeficientes 1 y 5.
Entonces, voy a cerrar esto. Entonces ya no necesito otra convolución, sino simplemente escribir la otra entrada de esta función convolución, ¿no? ¿Se ven lo que se está haciendo aquí o hice acá arriba? Está anidándose, ¿no? Lo que devuelve esta función, pues es la segunda entrada de esta, ¿no? De la primera función convolución, ¿no? Ok, entonces, más me falta cerrar la primera. Y ahí está. Entonces, GS2 igual a TF, numerador 2, denominador 2, ¿verdad? Denominador 2, no 3. Y ahí está. Entonces, mi sistema de cuarto orden. ¿Por qué? Porque el polinomio del denominador es de cuarto grado, ¿verdad? Y 0. Pues no va a haber, ¿verdad? Porque veo que nada más es término independiente. Entonces, vean, le estoy diciendo, a ver, dame los ceros, dime las raíces del polinomio del numerador. Pues no hay raíces, por eso dice, bueno, la respuesta es una matriz vacía, ¿verdad? En cambio, de la función pol, esta sí me debe dar cuatro raíces, 4 polos. Y vean, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahí tenemos el segundo caso, pues, ¿no? Un sistema de alto orden cuyo comportamiento, pues, va a estar dado por polos, en este caso, que corresponden con un sistema de segundo orden, ¿verdad? Bueno, de hecho, tenemos el primero y el segundo son reales. Este está en el origen, este está en -5 y estos son el par de complejos conjugados. Entonces, ¿qué esperaríamos si aplicamos si aplicamos una entrada de escalón unitaria? Aquí sí debe haber oscilación. No, debería, pero no la hay. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos otra vez un polo en el origen que se afecta también el comportamiento y finalmente lo que vemos es crecimiento, ¿verdad? Muy rápido, ¿no? Bueno, pues no tuvimos suerte, no encontramos un sistema de alto orden que presente el comportamiento de un sistema de segundo orden subamortiguado. A ver, dejen ver si hay alguno que recuerdo por acá. No lo tengo. Me puedo inventar uno, ¿no? A ver, voy a inventar uno. No hay ceros, con puros unos, ¿no? Es sistema de tercer orden, vamos a ver si bueno, viendo sus polos o pidiendo sus polos. Ajá. Ajá. Este resultó más que oscilador, ¿no? ¿Ok? Porque, vean, está oscilando y está oscilando permanentemente, ¿verdad? No es el comportamiento típico de un sistema de segundo orden que vimos oscila mucho o puede oscilar mucho al inicio, pero después se va, ¿qué? Se va amortiguando, es decir, va disminuyendo esa oscilación y alcanza el valor deseado de 1. Aquí se la pasa a este sistema, ¿no? De tercer orden oscilando por siempre, ¿no? Bueno, pues eso sería. Más adelante podemos encontrar algún caso, vamos a ver más casos, pues, ¿no? Donde veamos esto que estoy diciendo, ¿no? El punto es que no necesitamos, ¿verdad?, estudiar con mayor detalle el comportamiento de sistemas de alto orden, sino solo usar lo que sabemos ya de sistemas de primer orden y de segundo orden, ¿no? Muy bien.
Entonces, como señalé, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco más, ¿verdad? Con más detalle, ¿verdad? Lo que es la modelación de sistemas, pero en el enfoque de espacio de estado. Entonces, vamos a dejar tantito, ¿no? Las funciones de transferencia. Y ahora vamos a usar la otra representación, ¿verdad? De las dos que vamos a estudiar en ingeniería de sistemas. El enfoque de espacio de estados para modelar sistemas dinámicos. Este enfoque tiene ventajas sobre la representación de funciones de transferencia o de funciones de transferencia porque nos permite estudiar fácilmente el comportamiento de sistemas que tengan más de una entrada y una salida. O sea, sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas, sistemas MIMO se dice, ¿no? En inglés, de múltiple input, múltiple output. Las funciones de transferencia son más adecuadas para estudiar sistemas de una entrada y una salida, sistemas SISO, es decir, single input, single output, ¿no? En inglés. Entonces, bueno, esa es una de las razones, ¿no? De estudiar modelos en espacio de estados. Pero además, yo diría que son complementarios, ¿no? O sea, se necesitan las dos representaciones, ¿no? Van a ver ustedes que en teoría de control, ambas representaciones, ambos modelos se usan para diseñar controladores, ¿no? Okay. Entonces, hay algunos conceptos. Estoy mostrando el capítulo 5 del texto OGATA de Systems Dynamics, ¿no? System Dynamics, ¿no? Ahí pueden revisar, ¿no? Alguna cosa que no quede clara. Bueno, entonces, el primer punto, el primer concepto, esto no recuerdo si ya no lo habíamos visto, pero si ya lo habíamos visto, pues es un repaso, ¿no? Entonces, el primer concepto, pues, es el de estado, ¿no? ¿Qué es un estado? ¿O qué vamos a entender, verdad? Por estado de un sistema dinámico, ¿no? Entonces, el estado de un sistema dinámico, ¿verdad? ¿Verdad? Es el conjunto de variables más pequeño, ¿no? El conjunto más pequeño de variables que se llaman variables de estado, ¿no? Que bueno, van a definir, ¿verdad? El comportamiento del sistema, y esto es porque el conocimiento de estas variables en un tiempo inicial, ¿no? T0, junto con el conocimiento de la variable de entrada o las variables de entrada en general, en el tiempo, para todo tiempo mayor que ese tiempo inicial, ¿no? T0, pues va a definir, ¿verdad? Completamente el comportamiento del sistema. Es decir, si sabemos, ¿verdad? Cuál es el estado, cuáles son las variables de estado de un sistema, ¿verdad? Y sabemos su valor en un tiempo dado y luego el valor de las variables de entrada en ese tiempo en el futuro, pues podemos saber cuál es el comportamiento de ese sistema y de esas variables de estado, ¿no? Estos estados lo que nos dan es el comportamiento interno de un sistema. Las variables de salida, o bien llamadas output, ¿no? Variables, son variables que nos dan el comportamiento externo de un sistema. Entonces, esa es otra razón por qué estudiar funciones de transferencia y modelos en espacio de estados. Las funciones de transferencia nos permiten saber o conocer el comportamiento externo de un sistema. En cambio, los modelos en espacio de estado pues, nos permiten conocer el comportamiento interno. ¿Ok? Entonces, el estado, pues, y variable de estado, pues, son conceptos clave, pues, en esto, ¿no? Entonces, las variables de estado, dice, de un sistema dinámico, son las variables que forman el conjunto más pequeño de variables que nos permiten determinar el estado de un sistema dinámico. Y normalmente se van a requerir n variables, ¿no? Que van desde x1, x2, ¿no? Hasta xn. Requieren para describir el comportamiento, ¿no? De un sistema dinámico. Ya señalé el comportamiento interno, ¿sale? Y bueno, aquí repiten lo que ya señalé arriba, se señala arriba, ¿no?
de que si sabemos el valor, ¿verdad?, de estas variables de estado en un tiempo inicial y sabemos el valor de la variable de entrada en ese tiempo inicial y luego en el futuro, por eso dice aquí t mayor o igual que t0, ¿no? Entonces podemos determinar, ¿verdad?, o podemos saber el valor, ¿verdad?, de esas variables de estado para cualquier tiempo, ¿no?, en el futuro. Entonces, esas n variables de estado, pues se llaman, bueno, van a formar o van a dar, ¿verdad?, el comportamiento completo del sistema que queramos estudiar, ¿no? Ok. Y normalmente, pues, vamos a usar vectores, ¿no? Un vector de estados. Entonces, si tenemos n variables de estado que se requieren para describir en forma completa, ¿verdad?, el comportamiento de un sistema, ¿verdad? Entonces, estas van a ser componentes de un vector, ¿verdad? De un vector X. Esa es la notación estándar que siempre se usa, pues, ¿no?, para hablar de variables de estado X, ¿no? Variables de salida, un vector Y. Variables de entrada, un vector U, ¿no? Parámetros de un modelo, un vector P, ¿no? Entonces, en este caso, las variables de estado, pues, están en un vector, ¿no?, X, que se llama vector de los estados. Y nuevamente, vean cómo repite, ¿no?, lo mismo para estado, para variable de estado y para vector de estado repiten esto, ¿no? Dice, un vector de estado es un vector que determina en forma única el estado de un sistema, el estado X, ¿no? X negrita es un vector de t para cualquier tiempo, t mayor que un tiempo inicial, ¿no?, t0. Una vez que en el tiempo, bueno, que está dado este tiempo, pues, que se sabe este tiempo inicial, y que se conoce el valor del vector de variables de entrada, U, un vector de variables de entrada para cualquier tiempo mayor que t0, ¿no? Para el futuro, pues, ¿no?, lo que estamos diciendo. Pues lo que hacemos con las ecuaciones, ¿verdad?, diferenciales, pues es predecir, ¿verdad?, el futuro, ¿no? Saber, ¿verdad?, cuál va a ser el valor y cuál va a ser en general el comportamiento de nuestra variable, de nuestro sistema, ¿verdad?, en el futuro, ¿no? Ok. Y bueno, finalmente este espacio de estados, ¿verdad?, este es otro concepto. Es un espacio de n dimensiones, ¿no?, cuyas coordenadas, ¿verdad?, o cuyo eje de coordenadas consiste en los ejes x1, x2 hasta xn, ¿no? Y entonces esto es lo que se llama, ¿qué? Espacio de estados, ¿no? Y bueno, entonces, cualquier estado puede ser representado por un punto en el espacio de estados, ¿no? Bueno, esos son como los conceptos, ¿no? Lo importante viene aquí, ¿no? Las ecuaciones llamadas espacio de estados, en espacio de estados o de espacio de estados, ¿no? Estos conceptos, jóvenes, son importantísimos que los aprendamos. En el análisis en espacio de estados, tenemos que ver con tres variables, ¿no?, que aparecen en todos los modelos de sistemas dinámicos. Uno, el primer concepto es input variables, o sea, variables de entrada, ¿no? Output variables, o sea, variables de salida. Y state variables, o sea, variables de estado, ¿no? Las variables de entrada son las variables que representan el comportamiento del ambiente sobre un sistema, ¿no? Las variables de salida, pues son las variables medibles en ese sistema y que nos dan el comportamiento externo del sistema. Y las variables de estado son aquellas que nos dan el comportamiento interno del sistema. Las variables de estado van a aparecer derivadas con respecto al tiempo, ¿ok? Y bueno, pues las variables de entrada van a aparecer como entradas, ¿verdad?, en las ecuaciones diferenciales, como vamos a ver más abajito, ¿no?
Bueno, este comentario que hacen aquí, vamos a ver después, dice que la representación del espacio de estados para un sistema no es única, ¿no? En fin, pero eso, bueno, lo vemos más adelante. Primero, si tenemos un sistema lineal e invariante en el tiempo, y si el sistema está descrito por n variables de estado, r variables de entrada y m variables de salida, entonces las ecuaciones dinámicas, y esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones algebraicas que van a definir este sistema, pues son las siguientes, ¿no? Vamos a tener entonces n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Vean, aquí aparecen en el lado izquierdo las primeras derivadas, las variables de estado, x1, x2 hasta xn, derivadas con respecto al tiempo, o sea, su primera derivada, pues, ¿no? Y del lado derecho, pues, aquí es igual, ¿verdad? Esa ecuación diferencial, ¿no? Pero entonces, en general, vean lo que va a suceder. Vamos a tener una primera ecuación, ¿verdad? Coeficientes constantes, entonces podemos poner índices en esos coeficientes, ¿verdad? Que nos van a decir renglón y columna, ¿verdad? Entonces, A11, eso es lo que significa primer renglón, primer columna, por el primer estado, ¿no? O la primer variable de estado. Luego, A, primer renglón, segunda columna, por la segunda variable de estado, por x2. Y así, ¿verdad? Hasta A, primer renglón, n-ava columna, por xn, o sea, el último estado, ¿no? O la última variable de estado xn. Y luego estos términos, ¿qué son? Pues representan las variables de entrada, porque aquí se dijo, ¿verdad? R variables de entrada, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, vean, U1, U2 hasta UR, ¿no? Y sus coeficientes, ¿verdad? Con esos índices, renglón y columna, ¿no? Entonces, B, primer renglón, primera columna, B, primer renglón, segunda columna, y así, ¿verdad? Hasta la columna R, ¿no? Y vean cómo así se va a describir cada una de las n ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? De primer orden, ¿no? Es decir, la tasa de cambio o las derivadas, pues, se definen términos de los estados, ¿no? X1, X2 hasta Xn, y de las R variables de entrada, con sus respectivos coeficientes. Entonces van cambiando los coeficientes, ¿verdad? Aquí es segundo renglón, primer columna, ¿no? Segundo renglón, segunda columna y así. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Para los coeficientes de las variables de entrada. Entonces, este es para la última ecuación diferencial para el último estado, la derivada del último estado, ¿no? N-avo renglón, primer columna, ¿no? N-avo renglón, segunda columna y así va, hasta N-avo renglón, N-ava columna. Y lo mismo para las variables de entrada, ¿no? Para los coeficientes de las variables de entrada. Entonces tenemos n ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias de primer orden. Y también vamos a tener, decía aquí, m, ¿verdad? M variables de salida. Entonces vean, y1, y2 hasta ym, ¿no? Estas son ecuaciones algebraicas. Pero que igual, ¿verdad? Sus lados derechos son sumatorias, en donde aparecen las variables de estado, x1, x2, xn, y las variables en general, ¿verdad? Las variables de entrada, aunque normalmente esto no aparece, entonces esto es 0, ¿no? Pero bueno, es un caso especial, esta es la descripción general, ¿no? Entonces, pues esto está más fácil, ¿no? Recordar nada más que estos son ecuaciones diferenciales y estos son ecuaciones algebraicas, ¿no? Y entonces, la segunda variable, pues nuevamente, ¿verdad? Aparecen todos los estados, todas las entradas, y lo que va cambiando son sus coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes de cada estado, los coeficientes de cada entrada. ¿Ok? Dice, donde los coeficientes en general, ¿verdad? A y J, ¿no? Y décimo renglón,
Jésima columna, y lo mismo para B, y lo mismo para C y D, ¿verdad? Son constantes, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser cero. De hecho, todos los coeficientes que aparecen acá en D, ¿no? Normalmente son cero, ¿no? Entonces, pues estas ecuaciones, estas n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, las podemos representar en forma vectorial, ¿no? Y también las ecuaciones para las salidas, para las m salidas. Entonces, definiendo las matrices, ¿verdad? A, B, C y D, ¿no? Bueno, definiendo también el vector de los estados, ¿no? Aquí está, es un vector columna que tiene n renglones. El vector de las salidas igual es un vector columna que tiene m renglones, ¿no? Y1, Y2 hasta Ym. Y vean, pues aquí están agrupados simplemente o recolectados, ¿verdad? Todos los coeficientes A, ¿no? Con sus respectivos subíndices. Y B lo mismo, ¿no? C también. Entonces son matrices, pues, ¿no? De cierta dimensión. De hecho, aquí podemos ver, ¿verdad? La dimensión de la matriz A es n por n, la dimensión de la matriz B es n por r, la dimensión de la matriz C es m por n y finalmente dm por r, ¿no? Aquí también está definido el vector columna para las variables de entrada, desde U1 hasta UR, ¿no? Dijimos R variables de entrada, ¿verdad? Aquí está. N variables de estado, R variables de entrada, M variables de salida, ¿no? Esta es la representación, entonces, en espacio de estados, conocida como espacio de estados o representación matricial, ¿verdad? Para un sistema. ¿Tienen nombres estas matrices? ¿Verdad? Sí, aquí está, matrices A, B, C y D, se llaman matriz de los estados, matriz de las entradas, B, matriz de las salidas, C, y matriz de transmisión directa, ese es D. A su vez, los vectores X, U y Y son el vector de los estados, el vector de las entradas y el vector de las salidas, respectivamente, ¿no? Pues eso es lo más importante, ¿no? Entonces, un ejemplito que no recuerdo si ya lo habíamos visto también, pero si lo vimos, pues no importa, ¿no? Lo reafirmamos, ¿no? Entonces, tenemos un sistema mecánico, un sistema mecánico simple, ¿verdad? Masa, resorte, amortiguador, una masa, un resorte y un amortiguador, ¿no? Dice, el desplazamiento Y de la masa es la variable de salida del sistema. Esta variable, ¿no? El desplazamiento de la masa, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y la fuerza externa, U, es la entrada del sistema. Esta fuerza, ¿verdad? Que se aplica aquí a la masa. El desplazamiento Y se mide a partir de la posición de equilibrio en la ausencia de una fuerza externa, ¿no? Entonces, queremos obtener la representación en espacio de estados de este sistema. Bueno, pues tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Un balance de fuerzas, aplicar la segunda ley de Newton y llegar a esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿no? En donde pues tenemos el desplazamiento Y, su primera derivada y, bueno, su segunda derivada, ¿verdad? Y la variable de entrada U, que ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Este es un sistema, entonces, de segundo orden. No está en la representación en espacio de estados, ¿verdad? Entonces, necesitamos o queremos, ¿verdad?, transformarlo a esta representación. ¿Cómo le hacemos? Esto es lo que vamos a estudiar en las siguientes sesiones. Van a ver ustedes que es fácil transformar, ¿verdad?, o representar un sistema en espacio de estados cuando la variable de entrada no tiene derivadas, como es este caso.
Pero cuando tiene derivadas, primera o cualquier otra, ¿verdad? Puede tener segunda, etcétera. Entonces se complica un poquito, ¿no? El procedimiento para obtener la representación matricial o en espacio de estados de este sistema. Entonces, primero vamos a ver pues, el caso más sencillo. Pero con lo que sabemos, vean, ahí está, va a estar una aplicación bien interesante de funciones de transferencia. Con lo que sabemos de funciones de transferencia, ya vamos a poder resolver ese problema, ¿no? Que menciona. Ok, ¿dónde iba? Ok, entonces, dado que tenemos un sistema de segundo orden, es decir, una ecuación diferencial, ¿verdad? De segundo orden, entonces necesitamos dos variables de estado. Porque en la representación en espacio de estados no hay derivadas de segundo orden, solo primeras derivadas. Aquí está, ¿no? Entonces, si tenemos pues una ecuación de segundo orden, tercer orden, etcétera, pues tenemos que transformarla, ¿verdad? En un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinales de primer orden. Ese dado que las condiciones iniciales, ¿verdad? Y en 0 y primera derivada de y, pero en el tiempo 0, y el valor de la variable de entrada, ¿no? Para cualquier tiempo mayor o igual a 0, y se determinan completamente la dinámica o el comportamiento del sistema, ¿no? Para el futuro, para cualquier tiempo mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, dice, vamos a elegir las variables y de t y primera derivada como las variables de estado, ¿no? Y se introducen las nuevas variables, ¿no? Las que definen el comportamiento interno del sistema, que dijimos, x1, x2 y hasta xn, en este caso xn pues es 2, ¿no? Entonces introducimos estas dos variables, pues se requieren estas dos variables. x1 es igual a y, es el desplazamiento, ¿no? Y x2 es la primera derivada del desplazamiento, es decir, la velocidad, ¿no? Y con estas dos ecuaciones, ¿verdad? Vamos a hacer ese cambio, esa transformación de la ecuación 5.3 de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden a un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿no? Entonces, derivamos estas x1 y x2. Vean, primera derivada entonces de x1 pues va a ser igual a primera derivada de y, ¿verdad? Pero y ya no va a aparecer, ¿no? Solo, solo debe aparecer x1, x2 y sus primeras derivadas, ¿no? Entonces, por eso, la primera ecuación, ¿no? En espacio de estados, pues es esta, ¿no? Por esta igualdad, repito, derivo esta primera derivada de x1, pues es primera derivada de y, pero esta segunda ecuación me dice que primera derivada de y es igual a x2, pues uso x2, porque y ya no debe de aparecer, ¿no? Y la segunda, ¿cómo se obtiene la segunda ecuación en espacio de estados? Bueno, derivo x2. Entonces me queda que la primera derivada de x2 por esta igualdad sería igual a la segunda derivada de y, como está aquí, ¿verdad? Pero la segunda derivada de y, la puedo despejar de aquí, ¿verdad? Y entonces esa sería igual, ¿verdad? Pasando estos dos términos del lado derecho, pues sería algo que está indicado aquí. A 1 entre m, porque m es el coeficiente de segunda derivada de y, ¿verdad? Y de este lado sería menos KY, efectivamente, menos b por primera derivada de y, ¿no? Más 1 entre m por 1, ¿vale? Entonces, esta igualdad es correcta, pues. Pero, ¿qué acabo de decir? Que debemos de desaparecer a la y sus derivadas, ¿no? Entonces, se escribe, bueno, esta ecuación es la misma, ¿no? Y la segunda sería primera derivada de x2, y ya me olvido de esta, ¿verdad? Segunda derivada de y, porque ya la sustituí por primera derivada de x2. Entonces, trabajo con este lado. Entonces, aquí,
menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 1 entre m por menos k, y. Pero ¿quién es y? Es x1. Acá está. Recuerden, ya no debe aparecer y y sus derivadas, sino solamente x1, las variables de estado y sus primeras derivadas, ¿no? Entonces, elimino pues esta y, ¿verdad? Sustituyéndola por x1, ¿no? Luego, 1 entre m por otra vez menos b primera derivada de y, entonces otra vez me queda negativo, ¿verdad? Menos b entre m. ¿Quién es primera derivada de y? Pues aquí está, ¿no? Es x2. Sustituyo. Y listo. Esto pues, es lo mismo, ¿no? Entonces vean cómo este par de ecuaciones son mis ecuaciones en espacio de estados. Todavía no están en representación matricial. Es lo siguiente que vamos a hacer, ¿verdad? Pero, pues ya eliminé, ¿verdad? La variable, que aquí era variable de salida, por cierto, y, variable de entrada u. Entonces, sustituí eso, ¿verdad? Por las variables de estado, por las variables que me dan el comportamiento interno del sistema, no el comportamiento externo, ¿verdad? Que es lo que representa y. Vean que si aquí calculamos para esta ecuación, ¿verdad? La transformada de Laplace, podemos llegar a la función de transferencia, ¿verdad? Donde va a aparecer el cociente transformada de Laplace de variable de salida entre transformada de Laplace variable de entrada, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, eso es otra cosa. Ok, la ecuación de la salida, de la variable de salida, pues aquí la estoy viendo. X1 es igual a Y. Pues aquí nada más la reescribo, ¿no? Y es igual a X1. O sea, una de las variables de estado es una salida, pues, ¿no? La variable de estado es desplazamiento, o sea, lo puedo medir, ese desplazamiento. En cambio, tal vez la velocidad, pues ya no. Entonces, la velocidad, te digo, no, esa no es una salida, ¿no? ¿Ok? Y bueno, lo que resta nada más es escribir, ¿verdad? Este par de ecuaciones en forma, bueno, este par, no, de ecuaciones diferenciales y esta, ¿verdad? Ecuación para la salida, la única salida que estoy definiendo y nada más, ¿verdad? En forma matricial, ¿no? Entonces, aquí está. Definimos, ¿verdad? El vector columna que contiene primeras derivadas de las variables de estado, ¿no? X1 y X2, y esto es igual, ¿verdad? Definiendo el vector también columna para los estados, hay una sola variable de entrada, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿por qué aparecen en esta matriz A y en esta matriz B estos coeficientes? Bueno, pues porque son los que deben aparecer para poder, ¿verdad?, transformar este par de ecuaciones en esta forma matricial. ¿Cómo verifico esto? Bueno, consideremos aquí la primera derivada de x1. Entonces, tengo que multiplicar este renglón por esta columna, ¿verdad? Entonces, 0 por x1, pues es 0, y me queda entonces 1 por x2, más, bueno, entonces puedo escribir aquí x2, ¿verdad? Más, nada, porque es 0 por u, ¿no? Entonces, esta primera ecuación efectivamente está representada, ¿verdad?, en el primer renglón de esta ecuación matricial, vectorial y matricial. ¿Vale? Y la segunda, pues, tomamos esta primera derivada de x2 y luego, ¿esto es igual a qué? En este producto, pues el segundo renglón por la columna más, pues, el producto que está indicado aquí, que pues esto es fácil, ¿verdad? Un vector columna por un escalar, ¿no? Entonces, voy a tener un vector, ¿no?, que va a dar 0 y aquí 1 entre m, perdón, u entre m, ¿no? O 1 entre m por u, pues, ¿no? En fin, entonces primero hago este producto, ¿no? Menos k entre m por x1. Aquí está. Luego, menos b entre m por x2. Aquí está. Más 1 entre m por u. Aquí está. Listo. Entonces, este par de ecuaciones son equivalentes a este producto,
¿no? Vectorial y matricial, ¿no? Esta es la representación en espacio de estados, porque esta es la matriz A, esta es la matriz B, que en este caso, dado que tenemos solo una variable de entrada, pues es un vector columna. Y vean, esta ecuación pues también la puedo representar en forma matricial, ¿no? Así. Y sería igual a este vector, ¿verdad? Que vean, tiene un 1 y un 0, ¿verdad? Y luego este vector este vector renglón se está multiplicando por el vector columna que contiene los estados. De tal forma que si efectuamos este producto, pues voy a tener que, lo que estoy diciendo aquí es que y es igual a x1, porque 0 por x2, pues es 0, ¿no? Listo. Ahí está mi sistema en representación en espacio de estados. A eso quería llegar, ¿no? A eso queríamos llegar. Entonces, las ecuaciones, la ecuación 5, 7 y 5, 8, pues son la representación en espacio de estados, ¿no? Por eso dice aquí, ecuación 5, 7 es la ecuación de los estados y la ecuación 5, 8 es la ecuación para la salida, ¿no? Para el sistema dado por las ecuaciones, perdón, las ecuaciones 5, 7 y 5, 8 dice, están en forma estándar, o sea, las puedo representar mediante este par, ¿no? De ecuaciones que son las ecuaciones en espacio de estados, ¿no? En donde U lo ponen en cursiva porque U es un escalar, ¿no? Y los demás, lo que está en negrita, este vector de primeras derivadas, la A, B, C, pues son matrices, ¿no? O vectores. Y es una sola salida, por eso está también en cursiva, y U es una sola entrada, ¿no? Entonces, ahí aquí están de hecho definidas, ¿verdad? Las matrices A, B, C y D. D es 0, ¿no? Ok. Pues eso sería sería lo primero. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue, así como hicimos para el caso de funciones de transferencia, modelos dados como funciones de transferencia, pues también podemos en espacio de estados estudiar la respuesta transitoria, ¿no? De los sistemas, ¿no? Y eso pues se hace con MATLAB. Entonces, con lo que ya sabemos, ¿verdad? De funciones de transferencia, pues se nos va a hacer muy fácil, ¿no? Esto que voy a comentar. Entonces, las funciones de singularidad son las mismas, ¿no? Eso es un escalón, impulso, una otra función, ¿verdad? Arbitraria, la rampa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ahora en MATLAB? Pues lo único que cambia es que ahora, en vez de usar una función de transferencia, ¿verdad? El cociente dado por transformadas de Laplace, ¿verdad? El cociente de estos polinomios, ¿no? Entonces, ahora vamos a usar matrices, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema pues, definido, ¿verdad? Por las matrices A, B, C, D, entonces podemos usar, o vamos a usar la función state space para generar lo que algo equivalente, ¿verdad? Para representar nuestro sistema en espacio de estados. Algo equivalente que hacíamos con TF, ¿verdad? TF le damos numerador y denominador, generábamos nuestro modelo, ¿verdad? Como función de transferencia. Pues ahora vamos a generar nuestro modelo en espacio de estados, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos esta variable, ¿verdad? Cis, pues podemos aplicarle una entrada de escalón unitaria de esta manera, o bien directamente, vean, se puede también hacer esto, una entrada de escalón unitaria usando directamente las matrices, ¿no? De aquí vamos a obtener gráficas. Si nosotros queremos generar las gráficas, entonces podemos almacenar, ¿no? La respuesta de la función step aquí en este vector y, ¿no? O y, t y x, ¿verdad? Igual, pero usando esta variable, ¿no? Especial que generamos con la función state space, ¿no? SS significa state space, ¿no?
Y entonces, de estas maneras, no tenemos gráficas, ¿no? Nosotros tenemos que generarlas posteriormente usando plot. ¿Qué son estas dos? Dice, vean, step, luego A, B, C, D, y luego IU. ¿Qué es eso? Acuérdense que en espacio de estados dije que podemos tener sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. Sistemas MIMO, ¿no? Múltiple input, múltiple output, ¿no? Entonces, aquí esto se refiere a la entrada, ¿verdad? Que queremos, para la cual queremos conocer, ¿verdad? La respuesta del sistema cuando aplicamos una entrada de escalón unitario, ¿no? Entonces podemos tener varias entradas, pues entonces entrada 1, 2, etcétera, ¿no? Hasta la entrada R, como decía. Entonces vamos a ver luego con ejemplos, ¿no? Es decir, en general, ¿verdad? Esta es la representación que, bueno, que usamos acá arriba, es la misma. Sí, esta es la misma. O sea, aquí debemos múltiples entradas y múltiples salidas, ¿no? N estados, R entradas, M salidas, dijimos, ¿no? En general. Esto lo vemos a la siguiente. A ver, vamos a ver. Esto que dice aquí, Transfer Matrix, lo vemos a la siguiente. Porque es como movernos, ¿verdad? O cómo considerar, ¿verdad? Funciones de transferencia en donde haya también múltiples entradas, ¿no? Y múltiples salidas. Ok, por lo pronto, vamos a ver en lo que nos resta de tiempo, pues esto que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede simular entonces un sistema en espacio de estados usando step, ¿no? Usando una entrada escalón unitaria, una entrada impulso, ¿no? Y otra. Y voy a usar este ejemplo. Entonces, vean, pues tenemos las matrices, ¿no? Debemos de tener las matrices. Luego se transforman, ¿verdad? Bueno, no se transforman, se genera esta variable, ¿no? O se representa este modelo en espacio de estados, ¿no? Con la función state space y listo, ¿no? Para poder aplicarle una entrada escalón unitaria, ¿no? Entonces creo que programé esto y ya los tienen ustedes también. Dice example 5.1 o gata. Sí, aquí está. Entonces, recuerden, es buena idea limpiar el espacio de trabajo, cerrar todas las ventanas y bueno, aquí empieza, ¿no? La definición de las matrices. Espero que todos ya no tengan problemas pues para generar estas matrices en MATLAB. Es A igual, paréntesis cuadrado, ¿verdad? Y luego, el primer renglón, veamos cómo está aquí en el ejemplo. Dice menos 1 y menos 1, ¿verdad? Luego, punto y coma. Así estoy generando el primer renglón, ¿no? También se puede hacer esto, ¿no? No hay ningún problema. Pero si no, pues en el mismo renglón, nada más recuerden el punto y coma, porque eso es el siguiente renglón para la matriz A, ¿verdad? Y luego el segundo renglón dice, o tiene los elementos que es 6.5 y 0, ¿no? Y así, ¿verdad? B, la matriz B, igual, ¿verdad? Es una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Primer renglón, 1, 1, punto y coma, luego 1 y 0. Igual para la matriz C y la matriz D, ¿verdad? Entonces, bueno, ejecuto esto.
Pues aquí debemos ver, ¿verdad? Las matrices, ¿no? Recuerden, se podrían usar para delimitar los elementos, ¿verdad? Las matrices en cada renglón, una coma, pero con espacio es suficiente, ¿no? Y ahí están, ¿verdad? La matriz A, la matriz B, C y D. Un punto importantísimo en este problemita. Si la matriz B tiene dos columnas, eso quiere decir que el vector de entradas no es vector, es decir, no es escalar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el ejemplo que vimos del sistema masa resorte amortiguador, vean cómo era la matriz B. ¿Cómo es la matriz B? Es un vector columna, porque tenemos una entrada que es escalar, o sea, una sola entrada. Entonces, si hay otra columna, quiere decir que tenemos U1 y U2, pues, ¿no? Dos entradas. Y eso, ahorita van a ver por qué lo menciono, ¿no? Ok. Y también, en el caso de C, la matriz C, vean, tiene dos renglones. Por lo tanto, el vector o la salida, ¿verdad? Debe ser un vector que contiene o que va a tener dos renglones o dos salidas, ¿no? También. Ahorita lo vamos a visualizar esto, ¿no? Entonces, con state space representamos nuestro sistema, pues, ¿no? Usando las 4 matrices y luego podemos pedir, ¿verdad? A MATLAB que nos genere, ¿no? ¿Por qué mandó error? Porque no está definido sys, ¿verdad? Entonces, voy a repetir. Hasta aquí. Bueno, voy a ejecutar esa sys para que vean qué pasa. Lo único que hace MATLAB es esto. Cuando le decimos sys, ¿verdad? Igual a state space con las matrices, pues nos devuelve en minúsculas, ¿verdad? Nos devuelve las matrices que queremos, ¿no? Y bueno, manda el mensaje, Continuous Time State Space Model, ¿no? Entonces, sys ya es una variable, ¿verdad? Que contiene un sistema en espacio de estados. Así como si recuerden sys o gs que usábamos, ¿no? Con tf, pues nos devolvía una función de transferencia, ¿verdad? Aquí nos devuelve pues este conjunto de matrices que especifican nuestro sistema en espacio de estado. Y ahora sí, ¿verdad? Podemos generar la respuesta, ¿no? Escalón unitario. Esta gráfica es importante. ¿Por qué aparecen 4 gráficas? Bueno, la respuesta está aquí. Vean, ¿qué dice aquí? Dice TO, pero bueno, lo que dice out, one, y aquí dice, ok, es to y aquí es from, ¿no? Pero, ¿esto qué es? Dice desde y para, ¿no? Esta es la salida y esta es la entrada. Recuerden que en este sistema dije que había dos entradas, entonces en las columnas tenemos las entradas, vean, in, luego entre paréntesis 1, y aquí dice in, paréntesis 2, ¿verdad? Entonces, y tenemos dos salidas, también lo mencioné, que si la matriz C tenía 2 renglones, entonces la variable de salidas debería ser un vector con también 2 renglones. Entonces tenemos 2 salidas, pues, ¿no? Por eso hay 2 renglones y tenemos dos variables de entrada, por eso hay 2 columnas. Por lo tanto, en general, pues tenemos, ¿qué? 4 respuestas, ¿no? 4 gráficas, ¿no? Porque estamos diciendo cómo es, pues, la respuesta, la variable de salida 1 cuando le aplicamos la entrada 1, cómo es la salida 1 cuando le aplicamos la entrada 2, cómo es la salida 2 cuando le aplicamos la entrada 1 y cómo es la salida 2 cuando le aplicamos la entrada 2. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Si tuviéramos solamente una variable de entrada, pues íbamos a obtener pues si tuviéramos 2 salidas, pues vamos a tener dos gráficas y así, ¿verdad?
Pero si tenemos una entrada y una salida, como le hacemos como sucede más bien con funciones de transferencia, pues ahí tenemos una sola gráfica, ¿no? Entonces, esto lo que están viendo es el comportamiento de un sistema con múltiples entradas y múltiples salidas, un sistema MIMO, un sistema con dos variables de entrada, U1 y U2, ¿no? Y con dos variables de salida, ¿no? Ojo con eso. Entonces, en otra figura podemos obtener también la respuesta, ¿verdad?, de mi sistema en espacio de estados, pero usando directamente las matrices. Y nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué vemos 4 gráficas? Pues por lo que acabo de decir, ¿no? Estos conceptos son clave, para entender lo que es espacio de estados. Regreso a mi programita, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, y lo mismo podemos hacer con impulse, ¿no? Entonces, aprovechando de una vez, ¿verdad? En una figura 3, simplemente uso la función impulse, ¿no? O puedo usar la función impulse. ¿Y qué voy a observar? Pues nuevamente, ¿verdad? 4 gráficas. Vean, ahí está el comportamiento típico, ¿no? La respuesta tiende a 0, ¿verdad? Después de cierto tiempo, ¿no? En el caso de una función impulse. Entonces ahí está con sys y aquí está directamente impulse con las matrices, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Bueno, ahí si queremos agregar, podemos poner un mallado, ¿no? A estas gráficas, etcétera, ¿no? Pero vean cómo es bastante fácil, ¿no? Digo, teniendo idea de lo que ya hicimos con funciones de transferencia, ahora el uso de step y impulse y otras entradas, ¿verdad? Con LSIM, que vamos a ver, ¿verdad? Pues van a resultar ser bastante similares, ¿no? Bueno, pues eso sería por hoy, ¿no? Porque si tienen clase. Sí, profe. Bueno, pues entonces ahí le dejamos, ¿no?